Hola, hola, hola a todos. A ver, bien. Dice por ahí, deudas claras, amistades duraderas, dice, ¿no? Bueno, por ahí hemos nosotros dejado, por motivo de tiempo, ya, el problema 7 un poco colgado, ¿no? Bien, de la semana pasada dice, en un laboratorio se desea preparar soluciones de ácido nítrico a partir de 1 litro de una solución concentrada de dicho ácido, que tiene una densidad de 1,41 gramos por cada mililitro. Por si acaso, la unidad de densidades está referida a una solución, a los gramos de la solución sobre los mililitros de la solución. ¿Ok? Cuando nos referimos, por ejemplo, a la densidad ya propia de un sólido, hablamos entonces también en función de su masa y en función del volumen que ocupa esa masa. ¿Ok? Ojo, a tener en claro eso. ¿Ya? Y además dice que tiene una concentración al 69% en masa, ¿sí? Esta solución de ácido nítrico. O sea, aparte de tener esta densidad, esa solución, tiene también ¿cuánto? 69% en masa. Y lo que nosotros deseamos preparar, ¿cuánto es? A partir de 1 litro de una solución concentrada, ¿sí? De dicho ácido que tiene esas características, ¿no? O sea, vamos a partir de esos 1000 mililitros, ¿ya? Vamos a partir de esos 1000 mililitros y vamos a saber cuánto es lo que tiene de masa. Ya podríamos emplear por ahí de repente la densidad, ¿no? Pero ¿será toda esa masa, será en realidad ácido nítrico? No, ¿no? Solamente 69 gramos. De cada 100 partes, solamente 69 gramos que va a ser ácido nítrico. Entonces, vemos, por ejemplo, acá dice, al respecto, determinar la molaridad. La molaridad está en función a qué unidades, a moles sobre litro. Y la normalidad del ácido concentrado. La normalidad está en qué unidades, en equivalentes sobre litro, la solución. Bien, también hay una relación entre molaridad y normalidad, ¿sí? La normalidad, ¿a qué era igual? Al parámetro, ¿sí? ¿Por quién? Por la molaridad, ¿sí? Entonces, vemos acá, normalidad también es igual al parámetro por la molaridad, ¿no? Habíamos dicho que la normalidad tenía, ¿qué unidades? Equivalentes por cada litro de solución, ¿no es así? Esas son sus unidades. ¿Y cómo llegamos ahí? Cuando empezamos a multiplicar las unidades tanto del parámetro como de la molaridad. ¿Mm? ¿Cómo sería eso? A ver, normalidad. El parámetro está dado en equivalentes por cada mol, ¿no es así? Unidades reaccionantes por cada mol de sustancia. Multiplicado por la molaridad. ¿La molaridad cuánto es? Mol por cada litro de solución. Entonces podemos emplear este tipo de estrategia para poder nosotros saber qué unidades contendrá la normalidad, ¿no? Y ahí la tiene equivalente por litro de solución. ¿Ok? Entonces, es igual. Nosotros podemos transformar, ir multiplicando factores de conversión de tal manera que hagamos justo eh, obteniendo diferentes productos, ¿sí? Las unidades de los parámetros debemos conseguir. ¿Ok? Esa sería nuestra estrategia, entre comillas, ¿no? Que aparezcan los parámetros por ahí de repente eh, de la solución de un ácido, de una base, y declararlo aquí, ¿no? La cantidad de unidades equivalentes por mol que tiene, ¿no? Y por el otro lado, la molaridad, ¿no? La molaridad que puede ser hallada a través de estos cálculos. Bien,
Tenemos entonces nosotros aquí la masa molar como dato y una consideración, ¿no? De esta fracción, 15.4. Bueno, determina la molaridad y la normalidad. Bien, veamos. Hace un momento les acabo de decir que 1,41 gramos por mililitros, ¿quién era? La densidad, ¿sí? Él es la densidad. Multiplicamos por 1000 mililitros de la solución, ¿sí? Que sería un litro, equivalente a un litro de solución. Y obtenemos, ¿cuántos gramos? 1410 gramos, ¿sí? Bueno, esto es igual también, ¿no? Que ustedes hubiesen empleado densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Y para obtener la masa, ¿qué haría? La masa de la solución sería la densidad de la solución por el volumen de la solución, ¿no? Y luego la masa de la solución, ya lo tienen ahí multiplicando a ellos dos, ¿no? Y obtienen 1410. Ahora, estos 1410 gramos de ácido nítrico, ¿sí? Son los gramos de la solución en total, pero no nos dicen cuántos gramos de ácido nítrico es lo que tenemos en sí, o sea, del soluto. El soluto disperso ¿en qué? En el solvente, ¿no? Y en ese caso sería el agua. Como la solución dice tiene 69% de ácido nítrico, este 69%, ¿qué unidades es? ¿Mm? Es una medida de concentración relativa, pues, ¿no? Es masa del soluto sobre masa de la solución, perdón, por 100, ¿no? Eso sería 69% de ácido nítrico. Entonces sería esto la masa ¿de quién? Del ácido nítrico, ¿sí? Como soluto, ¿no? Sobre la masa de la solución de ácido nítrico, que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces de estos 1410 gramos que hemos obtenido a partir de aquí, de la masa de la solución, vamos a decir que son 69% es 0,69, pues, ¿no? Igual a 972,9 gramos de ácido nítrico. Acá debería ser gramos de la solución, ¿no? De ácido nítrico. Pero acá ya ustedes tienen ya del soluto, ¿no? Soluto que vendría a ser 972,9 gramos de ácido nítrico. Veamos, ¿cómo sería entonces el cálculo de la molaridad? La molaridad sería moles, las unidades de molaridad, hace un momento le dijimos mol sobre litro de solución, ¿no es así? Bien, entonces hacemos el cálculo, ¿no? Esto que está aquí, ¿qué cosa sería? Es el cálculo de moles, ¿ya? Moles o mol, ¿sí? Sería la masa en gramos, ¿sí? Sobre, ¿quién? Sobre la masa molar. Y ya teníamos también el dato de la masa molar del ácido nítrico, ¿no? Arriba, ¿no? 63,1 gramos por mol. ¿Y cuántos gramos tenemos de ácido nítrico? 972,9 gramos de ácido nítrico. Entonces ya tenemos esos datos, ¿no? Y podemos calcular qué cosa, el número de moles sobre el volumen de la solución. El volumen de la solución es un litro. Con ello entonces tenemos como resultado 15,4 molar, ¿ya? Molar. Entonces ya tenemos calculado la molaridad. Entonces aquí para la molaridad, para calcular la normalidad, ¿sí? Vamos a emplear dato de la molaridad. ¿Ok? Sería así, lo siguiente, ¿no? La normalidad, esto sería un poquito más grande, ¿no? Así, la normalidad del ácido nítrico, porque esto sería como su índice, ¿no? Es igual a la molaridad por cuánto. Esto que está aquí, ¿qué sería? Unidades del parámetro, ¿no? O sea, esto sería el parámetro, ¿no? Y el parámetro para el ácido nítrico, ¿cuánto es? Pues el ácido tiene removible solamente un protón o un hidrógeno, como un protón, ¿sí? Puede ceder un protón en solución. Entonces el parámetro será una unidad reaccionante por cada mol, ¿sí? Por cada mol. Esto entonces sería el parámetro. Multiplicado por la molaridad.
Y la molaridad ya fue calculada, 15,4 mol por litro por un equivalente por cada mol, que eso sería el parámetro. Y obtenemos así 15,4 equivalentes por cada litro. La respuesta entonces sería la C. ¿Ya? A ver, veamos a ver, la C. Ajá, sí, está bien, la C. ¿Ya? La C. Bien, ahora tenemos que preparar una solución con ácido sulfúrico en una fiola de 2 litros. Bueno, una fiola es un envase de vidrio, el cual tiene una graduación, un volumen este, que se especifica justamente con una línea, ¿no? Es una botella alargada, un cuello alargado y una base casi redonda, ¿no? Casi, digamos, de base plana, ¿no? Para que se pueda sostener en la mesa. Sucede que a veces estas soluciones, cuando son preparadas, tienen que primero diluirse, no se agregan concentrados, ¿no? Porque si no, el poder calorífico, pues, de la energía que entrega la solución de ácido sulfúrico concentrado, por ejemplo, hace que se caliente y con el entorno frío, ¡pum!, revienta, ¿no? A veces no soporta, a veces un envase común, por ejemplo, no lo soportaría. Pero para eso se utiliza un material llamado Pirex, ¿no? Ya lo van a ver en laboratorio. Se prepara entonces, dice, una solución con ácido sulfúrico. Se entiende que este ácido sulfúrico es, digamos, concentrado, ¿no? Concentrado o por lo menos eh, va a ser empleado para poder producir otra solución, ¿no? Dice, en una fiola de 2 litros. Esto entonces será nuestro volumen final, ¿no? Porque dice, se prepara una solución con ácido sulfúrico en una fiola de 2 litros. ¿Ok? Este será mi volumen final. Agregándose dice, 90 mililitros de ácido sulfúrico 2 molar. Entonces, acá, ¿qué cosa tenemos? Nuestra solución inicial, ¿no? Y luego, a la hora de completar, dice, se completa con agua destilada. Quiere decir que primero tenemos una fiola, una fiolita, una botellita así de cuello alargado, ¿no? Algo así. Acá su tapita. Bueno, le sacamos por la tapita, ¿no? O sea, esa fiolita va a contener aquí, aunque está mal, ¿no? No vayan a hacer esto, ¿no? Pero se supone que primero debe tener acá un poco de solvente, ¿no? De agua. Y acá le agregamos entonces un poco de ácido sulfúrico. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar con agua, ¿sí? Hasta la línea de enrase. Esa línea que les digo hace un momento, esa línea que les permite a ustedes calcular el volumen, ¿no? ¿Cuánto será entonces? 2 litros, ¿no? 2 litros. Vamos a ver. Y la normalidad de la solución resultante es lo que hay que también calcular, ¿eh? Normalidad de la solución resultante. O sea, la normalidad de esta solución final. ¿Ok? La solución inicial, ¿ya? La solución inicial tiene una molaridad de 2, ¿no? Ahí tenemos, molaridad de 2. ¿Y cuál es el volumen que nosotros vamos a emplear de la solución inicial? 90 mililitros, ¿no? 90 mililitros. Vamos a emplear 90 mililitros de esa solución inicial, ¿no? 90 mililitros de la solución 2 molar de concentración. Y tenemos entonces que calcular la normalidad de la solución restante, pero ya tenemos el volumen. Entonces lo ponemos acá, ¿no? El volumen será 2000 mililitros, que es la solución final, y la normalidad es lo que deseamos calcular. ¿Ok? La normalidad ya sería de la solución final, pues, ¿no? Veamos. El volumen final sería el volumen de la solución final contenida en el matraz de 2 litros. Eso ya está, ¿no? Ya lo tenemos claro eso, ¿no? El volumen final entonces será el volumen inicial, o sea, estos 90 mililitros, ¿no?
más el volumen de agua que utilizamos ¿para qué cosa? Para completar esos 2 litros, ¿no? Les dije que teníamos que agregar solvente hasta completar 2 litros. Bueno, entonces tenemos que el volumen de agua agregado, ¿sí?, sería 1,91 litros. ¿Por qué es tan importante calcular el volumen del agua? Porque justo las unidades que nos piden, por lo menos lo que empleamos acá, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a utilizar para poder enrasar, o sea, para poder llegar al límite del volumen que nosotros deseamos para llegar a la concentración final, ¿ok? Y vamos a emplear ¿cuánto? 1,91 litros. Bien, vamos a emplear también la siguiente ecuación, la siguiente relación. Concentración por volumen es igual a concentración por volumen. Eso se va a mantener, ¿ya? Siempre se va a mantener. En la, si utilizamos, por ejemplo, concentración molar, entonces vamos a también a suponer que el número de moles se va a mantener, ¿ok? En una solución no hay pérdida de moles, sino más bien el número de moles se conserva. A partir de ahí ya se pueden obtener ese tipo de relaciones, ¿no? Veamos. Una dilución, o en la dilución tenemos que primero transformamos a esa molaridad que tenemos acá en normalidad. Puesto que nuestra consideración es la siguiente, tenemos que trabajar en normalidad para hallar pues la concentración normal de la solución final. Entonces, como tenemos el dato de la molaridad, que es 2 mol por cada litro de solución, vamos a hacer lo siguiente. La molaridad multiplicado por 2 equivalentes por mol. O sea, esto significa que nosotros tenemos acá que transformar la normalidad a normalidad, ¿sí? Este dato que tenemos, 2 mol por cada litro, y esto que está aquí, 2 equivalentes por mol, ¿qué cosa es? Bueno, esto es el parámetro, pues, ¿ya? Pero ¿el parámetro de quién? Del ácido sulfúrico. ¿Y cuánto sería? Como tiene 2 protones que puede ceder en solución, tenemos 2 equivalentes, entonces, por cada mol, ¿ok? Entonces tenemos que, para convertir en normalidad, multiplicar la molaridad por el parámetro. Y esto nos da, ¿cuánto? 4 equivalentes por cada litro. Entonces ahí es cuando recién empleamos eh, esta relación, ¿no? Normalidad 1 por volumen 1, normalidad 2 por volumen 2. Ya tenemos entonces la normalidad de la solución 1 multiplicado por el volumen, ¿sí? Por el volumen, ¿sí? Y esto será igual a la normalidad final por el volumen final, ¿ok? ¿Y cuánto será? 0,18 equivalentes por cada litro. La respuesta entonces será la letra D, ¿ya? Ajá. Aquí está 0,090, viene a ser los 90 mililitros pues, de la solución 1, ¿no? Y 4 equivalentes por cada litro viene a ser la normalidad. Normalidad por el volumen es igual a normalidad 2 por el volumen 2. La normalidad 2, 0,18 equivalentes por cada litro. Bien, ejercicios propuestos. El problema 1, la C. Problema 2, la A. ¿Ok? Problema 3, la D. Problema número 4, tenemos la E. Y problema número 5, tenemos la letra T. Wow. La 6, la letra E. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería respecto a la semana 9. Bien, entonces con esto pasamos
Pasamos entonces a... Ajá. Bien, pasamos a... mm, a ver, un momentito. Eso sí pueden ver, ¿no? Eso que está ahí se puede ver. Lo que no estoy seguro es que si se puede ver el PowerPoint. Este creo que no se puede ver, ¿no? Ajá. Tengo que hacer entonces en otra ventana, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ya está. Bien. Está por demás decir que estas partes de acá son ciertamente un poco largas, ¿no? Teóricamente, pero son necesarias, ¿no? Si no se tocan, quedan, quedan en el limbo, ¿no? Un poco. Bien, ya hemos visto entonces que una reacción química puede describirse en función de qué, de sus masas, ¿no? Lavoisier, sí, tienen a Lavoisier, tienen a Proust, ¿no es así? Bueno, tienen después eh, las relaciones que hay, ¿no? Masa-masa, masa-moles, mol-mol. Entonces, todas aquellas relaciones, corresponde todo eso a estequiometría, ¿ok? Una ecuación estequiométrica cuando está, bueno, todo balanceado, ¿no? Todo conforme en cuanto a masas. Pero todavía no me habla acerca de la velocidad de reacción, ¿no? De cómo ocurre una reacción. La parte termoquímica, por ejemplo, habla acerca de la transferencia de energía, ¿no? Que hay en una reacción. Todo lo que es eh, transformaciones, energía, todo corresponde a la termodinámica, ¿no? Una ciencia netamente encargada de esa parte, ¿no? Entonces, como ven, dentro de la misma química hay, como dicen, subespecialidades, ¿no? Las masas, estequiométricamente, y por otro lado, termodinámicamente, puede ser descrita una reacción. Pero hasta este momento, lo que ustedes han visto no habla acerca de las velocidades de reacción, de cómo transcurre el consumo de un reactivo o la formación de un producto. Entonces, la cinética química estudia acerca de cómo transcurre, con qué rapidez lo hacen las reacciones químicas, ¿no? Esta velocidad es medio confuso, ¿no? En realidad sería rapidez, ¿ya? Unidades de rapidez. Los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿En una sola etapa? ¿Será una etapa sencilla o una etapa compleja? Una serie de etapas, ¿no? Que lo hacen a la reacción global como una reacción, pues, compleja, ¿no? Cuando ocurre que según el estado de agregación de la materia estamos nosotros estudiando nuestra reacción, nos estamos refiriendo a los factores que afectan a la velocidad de la reacción. Bien, entonces todo este grupo, ¿sí? Todo este grupo de cosas es lo que estudia la cinética química, ¿no? Ya entonces completa al menos una parte, ¿no? De ciertas preguntas que sería, ¿no? Un investigador que está estudiando una reacción química por completo, ¿no? Por completo, digo, ¿no? Las teorías entonces que explican la velocidad de la reacción, ¿no? De la rapidez de una reacción, ¿no? Entonces pueden haber dos, dos teorías, pero de todas formas que se complementan. No son teorías aisladas ni nada por el estilo, se complementan ambas para poder explicar la rapidez de una reacción química. La teoría de colisiones habla acerca de que deben efectuarse choques efectivos entre moléculas, ¿ya? Deben colisionar, deben colisionar. Ese choque debe ser efectivo siempre y cuando que también deben acercarse con una orientación apropiada. La orientación debe ser pues de tal modo de que pueda darse efectivamente el choque, ¿no? Y ese choque es plástico, elástico, inelástico. ¿De qué manera será? Bueno, si la orientación es adecuada, entonces se da el choque efectivo, ¿no?
hay, hay una especie de conservación de la energía, pero, una cuestión aquí. Este, lo que hay es un reordenamiento ¿de qué? De la materia, ¿no? Reordenamiento de electrones. Finalmente, ese reordenamiento de electrones, ¿qué busca? Obtener el producto más estable o energéticamente que tenga la menor energía posible, ¿no? Para que gane más estabilidad. Entonces, cuando no se da todo esto, se dice que la orientación ha sido inadecuada y el choque es no efectivo. En la teoría del complejo activado, se habla de que los reactantes, miren cómo están aquí unidos, ¿no? A y B, C y D, en diferentes moléculas. Según transcurre la reacción, ¿qué va a ocurrir? Va a formarse el llamado complejo activado. Pues esta es una estructura hipotética, ¿no? En el cual alcanza una energía determinada, ¿sí? Una energía determinada. A ver, si nosotros hacemos el ploteo de la energía con respecto al transcurso de la reacción, a medida que va avanzando la reacción, encontramos que los reactantes deben colisionar efectivamente entre sí con una orientación adecuada, ganar energía, ¿para qué? Para vencer esta barrera que se llama energía de activación. Entonces, cuando los reactantes alcanzan esta energía de activación, a partir de él empieza el descenso, ¿no? De la energía según transcurre la reacción para formar los productos. Bien, como ven aquí, miren, los productos más bien han intercambiado electrones, ¿no? Y por ende también han reconfigurado sus enlaces. Entonces se forman dos moléculas diferentes, ¿no? Con propiedades diferentes, obviamente, ¿no? Esa es la importancia. Porque lo que tenemos aquí son dos moléculas, con su propia identidad. Pero una vez que se transforman en productos, ya tenemos productos o moléculas con propiedades diferentes también, ¿no? Entonces, los reactivos cuando alcanzan la energía de activación, ¿ya? A partir de ella recién podemos decir que podemos obtener los productos. Entonces, adquieren cierta energía mínima llamada energía de activación. Este es el perfil de una reacción y tenemos para dos casos, cuando es exotérmica y cuando es endotérmica. Voy a explicar solo para la exotérmica, ¿ya? Para la exotérmica, ¿ya? Bien, la energía de activación, he dicho, la energía de activación vendría a ser esta que está aquí, ¿no? La energía de activación. Y la energía de los reactivos es con la cual nosotros iniciamos y hacemos transcurrir la reacción. Pero ¿qué ocurre? Para poder llegar aquí, a esta situación de los productos, tiene que elevarse, ¿sí? Una determinada magnitud de la energía de activación hasta llegar a la formación del complejo activado. En esta cima, esta cresta, ¿sí? De la curva, tenemos que se forma el complejo activado. O sea, es decir, la energía de activación más la energía de los reactivos, ¿qué me debe dar? La energía del complejo activado, ¿no? Es algo así. Energía de los reactivos más la energía del complejo, perdón, la energía de activación debe ser igual a la energía del complejo activado. ¿Podemos hallar la energía del complejo activado? Sí, la energía del complejo activado será igual, ¿no? A lo que tienen aquí, ¿eh? Ahora, la energía de activación, bueno, despejando, ¿no? La energía de los reactivos pasa al segundo miembro y tenemos, ¿no? Esta expresión que la tienen aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ya alcanzamos la energía mínima necesaria para que pueda transcurrir la reacción. Y esa energía mínima necesaria se llama energía del complejo activo.
¿ok? Entonces transcurre la reacción y para una reacción exotérmica, ¿qué ocurre? La energía de los productos está por debajo de la energía de los reactivos, ¿sí? Por debajo. Esa energía que alcanzan los productos se llama energía de productos, ¿no? Bueno, así sería. Ok, ya. Entonces tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo sería entonces el cálculo de esta energía, ¿no? Entre la energía de los reactivos y la energía de los productos. Fíjense, sería de la manera siguiente, ¿no? A esta energía le vamos a llamar entalpía de reacción. ¿Y qué ocurre? La entalpía, ¿ya? Es una medida de la energía calorífica que se desprende cuando tenemos una presión determinada, una presión constante. La energía de reacción entonces se realiza ¿a qué? A presión constante. ¿Ok? Y esto será igual ¿a quién? A la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Esto sería la entalpía de reacción para una reacción exotérmica, ¿no? Hemos dicho. Pero fíjense, la energía de productos, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que la energía de reactivos? Menor, ¿no? Acá se ve, ¿no? La energía de productos es menor que la energía de reactivos. Entonces, una magnitud menor menos una magnitud mayor, ¿qué hace? Que todo esto que está aquí sea negativo. Entonces, digamos acá, la entalpía de reacción es negativa. ¿Para quién? Para una reacción exotérmica. Entonces, decimos que esa entalpía de reacción también es un valor negativo, ¿no? Y si es un valor entonces negativo, me indica liberación de calor. Bien, el mismo razonamiento podemos hacerlo, ¿no? De manera semejante para la reacción endotérmica. ¿Ok? Acá fíjense, por ejemplo, para el cálculo de la entalpía, para la reacción endotérmica, la energía de productos es superior, ¿no? O sea, la energía de productos menos la energía de reactivos para el cálculo de la entalpía de reacción nos da una cantidad positiva, ¿no? Y acá, miren, la energía de activación, ¿cómo se calcula? La energía de los reactivos, ¿sí? ¿Más quién? Todo es, toda esta altura, ¿a qué es igual? A la energía de activación, ¿sí? Acá la energía de complejo activado justo está aquí, ¿no? También, ¿no? En la parte máxima de esa curva, ¿no? Aquí es donde se forma entonces el complejo activado. Algunas veces también se le llama a ese estado de transición. Pueden haber varios estados de transición, ¿eh? Puede haber estado de transición global, mínimo global, un máximo global en una reacción, o también puede haber también estados de transición, ¿no? Uno, dos, depende, ¿no? Si el mecanismo en todo caso sería pues complejo, ¿no? Si es el mecanismo complejo, entonces tenemos más estructuras de transiciones formadas, ¿no? La velocidad de reacción se calcula o mide el cambio de la concentración de los reactantes a productos de una reacción química con respecto al tiempo. Bueno, eso en castellano sería así, ¿no? Por ejemplo, acá han tomado a la sustancia B, ¿no? Aquí está B. B, ¿en dónde está? En la zona de los productos. Así como está en la zona de los productos, entonces ellos, los reactivos, se van a consumir. ¿Para qué? Para formar tanto al compuesto C como al compuesto D, ¿ya? Entonces, el compuesto C, en todo caso, el compuesto C, se formará a partir de la descomposición de A y de B, ¿no? De la reacción química entre ellos, entonces se forma el compuesto C y también el compuesto D. Veamos la rapidez entonces para la formación. La formación siempre es, ¿qué cosa?
una cantidad positiva, ¿sí? Será la concentración al tiempo final menos la concentración de C al tiempo inicial. Ahora, las unidades de concentración estarán, por ejemplo, en moles sobre litro, ¿no? Para nuestros cálculos, ¿ok? Sobre el intervalo de tiempo, el cual nosotros estamos tomando esa medición, ¿no? De cómo se va descomponiendo, ¿no? O, perdón, cómo se va componiendo, ¿no? El compuesto C. Entonces podemos esto verlo de manera tal que podemos decir incremento de la concentración, ¿sí? Del producto C sobre el incremento o el intervalo de tiempo, ¿no? Lo mismo también, ¿no? Bueno, un razonamiento parecido, ¿no? La rapidez de reacción de A, sí, de A, ¿a quién será igual? Miren este signo menos que va adelante. ¿Qué indica ese signo menos? Descomposición. ¿Para qué? Para que lo que está aquí adentro no llegue a alterarse en cuanto a su signo, ¿no? Porque miren, si yo coloco la concentración al tiempo final, esta concentración al tiempo final puede hacerse incluso hasta cero, podría, ¿no? O cercano por lo menos a cero, menos la concentración al tiempo inicial. Esto de aquí que está así, estoy marcándolo, sería ¿qué cosa? Esto que sería acá sería entonces negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces compensamos con un signo negativo delante, ¿no? Y abajo el incremento del tiempo, ¿no? Entonces tenemos ahí eh, incremento, ¿sí? ¿De qué? O intervalo de las concentraciones de la sustancia A con el incremento de tiempo debajo, ¿no? Y este menos, que significa qué cosa? Descomposición, ¿no? Entonces, la rapidez de A sería la descomposición, ¿no? Y el incremento en C, ¿cuál sería la composición, en todo caso, ¿no? Con signo positivo delante. Ahora, ¿esto qué significa? Que a medida que nosotros tengamos, por ejemplo, que plotear concentración versus tiempo, los productos y tanto los reactantes a un tiempo cero, pueden ver ustedes, aquí es cero cuando es producto, ¿no? Y a medida también que observamos aquí, miren, es cero también, no, no es cero. La concentración tiene un valor respecto a los reactantes, ¿no? ¿Sí? Es una concentración inicial que contienen los reactantes, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, miren, va descendiendo, ¿sí? Y los productos que van haciendo, también aumentando su concentración, ¿no? Llega un momento hasta incluso que se cruzan, ¿no? Bueno, esto tiene importancia para la medición de las concentraciones de, de las enzimas, por ejemplo, ¿no? Enzima sustrato, que ya lo van a ver en bioquímica, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va pasando o transcurriendo el tiempo, también igual, ¿no? Los productos van aumentando en su concentración, ¿ok? Los reactantes, por consiguiente, van disminuyendo, 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 hasta que casi van muy cercanos al cero, ¿no? Casi al cero, ¿no? Ahora, aquí, ¿por qué exactamente no alcanza, pues, el cero, ¿no? Porque sería una situación ideal, ¿no? Ya hemos visto que todos los reactantes, así una reacción que fuese ideal, tendría una eficiencia, pues, del 100%, ¿no? Y eso no ocurre muchas veces, ¿no? Bueno, entonces estas son curvas ya experimentales, ¿no? Por eso es que esto solamente, bueno, llega solamente a una concentración cercana a cero. Ahora, por mol, aquí podemos formular lo siguiente, ¿no? La rapidez con la que transcurre la descomposición de A, la descomposición de B, y la composición de C y la composición de D, ¿sí? La rapidez de reacción será por mol, ¿sí? A dividir los coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces sería, por ejemplo, que tengamos acá 3 mol, ¿no? No quiero yo 3 mol. Lo divido entonces entre ¿cuánto? Entre 3, entre el mismo coeficiente estequiométrico, ¿no? Por eso que tienen acá ustedes 1/A, 1/B, 1/C, 1/D. Y esa sería
rapidez de reacción para todos esos compuestos. Bien, vamos a ver qué factores afectan la velocidad de una reacción. Bien, el estado de agregación, gas, líquido, sólido. A medida que se encuentra mayor dispersión, como en el caso del gas, es más efectivo entonces los choques, ¿no? Aumenta la superficie, aumenta la frecuencia también, ¿no? Con la cual pueden, o perdón, aumenta el área superficial en donde pueden colisionar las moléculas, ¿no? Mientras que en un sólido no. ¿Qué necesitamos hacer, por ejemplo, para que una reacción sea efectiva? Disgregarlo, ¿no? De sólido, pasarlo a líquido, ¿no? Y en todo caso, sí, también pasarlo a gas, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con absorción atómica, ¿no? Tenemos un sólido, por ejemplo, cobre, pongámoslo, ¿no? Y queremos saber su ley, su concentración, etcétera, ¿no? Un sólido. Lo disgregamos, lo pasamos a una solución, ¿verdad? Sí, una solución. Esa solución la trabajamos y en el aparato se convierte a gas. ¿Sí? Por lo menos, no exactamente a gas, ¿no? Sino bueno, una mezcla, pues, hasta el punto que sean iones los que podamos nosotros detectar, ¿no? Es lo que va a ocurrir ya en el aparato, ¿no? Y podemos entonces así saber la concentración de cada uno de estos compuestos, ¿no? Bien, la facilidad para entrar en contacto. Un sólido entonces aumenta la superficie disgregándola, ¿no? Mientras más pequeña sea la partícula, mayor habrá superficie de contacto, ¿no? A nivel molecular se habla, ¿no? La concentración de los reactantes. Mayor concentración, ¿qué ocurrirá? Mayor frecuencia de los choques, ¿no? De los choques. Y también mayor número, ¿no? Mayor número de colisiones, ¿no? La temperatura también, la transmisión de la energía calorífica aumenta la vibración de las moléculas y con ello pues empieza también a aumentar el número de colisiones también. El uso del catalizador hace pensar de que de repente podrá variar la reacción. Sí, pero en cuanto a su rapidez, ¿no? ¿Cómo? Esta es la energía de los reactantes, ¿no? La energía reactivos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Para poder pasar a productos, necesita superar esta barrera, ¿no? Esta energía de activación. Entonces, ¿qué ocurrirá? El catalizador a esta energía de activación la trata de disminuir, o por lo menos la disminuye, a tal punto que será más fácil pasar, ¿no? Esta energía mínima necesaria para formar el complejo activo. Y este complejo activado, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Se va a formar más rápido con el empleo del catalizador. Este E sub A prima es la energía de activación ya con el catalizador. Entonces, se ve disminuida, ¿no? Con respecto a esta energía de activación, ¿no? ¿Qué ocurrió? Alcanzamos rápidamente, miren, la energía mínima necesaria para pasar a los productos. Entonces, transcurre la reacción normalmente hacia los productos. ¿Bien? Mecanismo de reacción. Mecanismo de reacción, ya, son el conjunto de etapas en las que transcurre una reacción. ¿Sí? Puede ser una o varias etapas en la cual ocurre una reacción. Entonces, las reacciones que ocurren, dice, en una etapa, ¿cómo se denominan? Sencillas, ¿no? Tiene entonces un mecanismo sencillo, siempre y cuando que esto transcurra en un solo paso. Pero cuando ocurre en varias etapas, se le va a denominar complejas, ¿no? Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Complejas y sencillas, ¿no? Reacción sencilla en una sola etapa, reacción compleja, entonces dos o más etapas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, lo que ustedes notan aquí, en, sí, es ya la ecuación ya neta global, ¿no? Pero no ocurrió exactamente así, sino hay un mecanismo por etapas. Por ejemplo, acá, el monóxido de dinitrógeno pasó a ser, ¿qué cosa? Oxígeno atómico, más nitrógeno gaseoso. Esta es la etapa uno. ¿Sí? La etapa 2 va a emplear este mismo oxígeno atómico,
y va a reaccionar nuevamente con el monóxido de nitrógeno para formar oxígeno y nitrógeno. Bien, cuando hago la suma de todos ellos, aparece la ecuación neta o global, ¿no? La reacción global, ahí lo tiene. Ahora, experimentalmente, ¿no? Se obtiene qué cosa? Que la etapa uno es la etapa lenta. Ella es la que va a determinar la rapidez de la reacción. A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, han visto una maratón, por ejemplo, un equipo, una maratón, ¿quién define la velocidad de un grupo o la rapidez de un grupo? ¿No? ¿El más rápido? No, no tiene que ganar en grupo. ¿Mm? ¿Quién determina la rapidez de un grupo? El más lento. Así es. El más lento es el que determina. Claro, porque si estamos hablando de un colectivo, de un grupo, no importa cuán rápido seas, la cosa es que tu equipo, ¿sí? Y esto también lo van a emplear también en una especie de, bueno, adoctrinamiento empresarial y todo lo demás, ¿no? Se cumple lo de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza en la vida diaria, ¿no? El más lento entonces determina la velocidad, o perdón, la rapidez de una reacción. Cosa que tenemos que nosotros observar aquí, miren, la sustancia intermedia. Esta sustancia intermedia interviene o sirve de paso para las demás etapas. Por ejemplo, acá esta sustancia intermedia que se formó en la primera etapa va a servir como reactivo para la segunda. ¿Ok? Pero en el caso de la reacción global, desaparece. O sea, es decir, ¿cómo se podría decir así? En la ecuación matemática, en la ecuación, ¿no? global que ustedes tengan, desaparece. Pero siempre hubo una intervención de este compuesto, ¿sí? Por eso le llama sustancia intermedia. A diferencia de otro agente más, agente digo porque va a ser un miembro que participa, ¿no? No confundan con agente reductor ni agente oxidante, nada, no, eso no, ya estoy hablando de otra cosa. Bien, acá por ejemplo, ¿no? Miren, estos son los reactivos y se formó una sustancia que va a servir de paso, él siendo reactivo en la segunda para que transcurra la segunda etapa. Entonces, esta sustancia, ¿cómo se le va a llamar? Sustancia intermedia. Profe, ¿y qué pasa entonces con el catalizador? El catalizador lo van a encontrar y bien al inicio de la reacción y al final de la reacción. Por eso que encuentran acá, ¿no? Miren, al inicio y al final, pero él no interviene siendo un nexo entre etapas, sino más bien él lo que hace es disminuye la energía de activación para la formación del complejo activado y así puedan transcurrir los reactivos rápidamente a transformarse en productos. ¿Ok? Esa sería la función del catalizador. El catalizador lo van a encontrar al inicio y al final de la reacción. La sustancia intermedia lo van a encontrar observando el mecanismo por completo. Entonces, ahí aparece justo la sustancia intermedia. Bueno, en la etapa uno nos dice que experimentalmente es la lenta, ¿no? Y esta es la que va a determinar la rapidez de la reacción. O sea, esta de aquí va a determinar la reacción. Reacción sencilla. Uy, oh, 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 oh. Sí, nos apuramos, ¿ya? Una reacción sencilla, entonces será aquella que discurra, o transcurra, perdón, no discurra, que transcurra de manera tal que sea en una sola etapa. Y la ley de velocidad, ¿sí? Es aquella que se puede expresar con una constante, las concentraciones de cada uno de los reactivos. Ojo, de los reactivos, no estoy acá colocando ningún producto. La rapidez está en función de perdón, de la concentración de los reactivos, ¿no? Multiplicándose por una constante, ¿no? ¿Ok?
Estos símbolos que están aquí arriba, alfa y beta, ¿qué son? Son los órdenes parciales de cada uno de ellos, de estas sustancias, ¿ya? Y cuando alfa y beta son iguales a los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, si este alfa es igual a este coeficiente estequiométrico A, o si no, este beta es igual a el coeficiente estequiométrico de B, diremos entonces que la reacción es una reacción del tipo sencilla, en una sola etapa. Lo que ocurre es que cuando no coinciden, entonces hablamos de una reacción del tipo compleja, ¿ya? Entonces, ese sería el orden parcial de A, sería alfa, el orden parcial de B sería beta, y el orden total de la reacción sería la suma, ¿no? Ok, la reacción compleja. Bueno, ya saben, ¿no? La reacción compleja, miren, observamos cuántas etapas, más de una etapa, ¿no? Etapa uno y etapa 2. ¿Qué tenemos que tener en consideración acá? Varias cosas, ¿no? Él, por ejemplo, se formó y sirve para la segunda etapa que continúe, ¿no? ¿Qué será él? La, la sustancia intermedia, pues, ¿no? La sustancia intermedia. ¿Tenemos por ahí algún catalizador? No, ¿no? Porque debería estar acá al inicio y debería estar acá al final. No, no vemos ningún catalizador por ahí. Solamente observamos a la sustancia intermedia. Y esto de acá es, ¿qué cosa? La ecuación neta o global, ¿no? ¿Cuál determina qué etapa entonces determinará la rapidez de la reacción? La etapa uno, puesto que es la más lenta. ¿Ok? Entonces, si es la lenta, que es la etapa más lenta, ¿qué haremos? Ay, uy, uy, eso se me chispoteó. Ya, ahí está. Si es la etapa lenta, es la que va a determinar la rapidez de una reacción. Y ya hemos dicho, la rapidez de una reacción está escrita en función a la concentración de ese reactivo o de los reactivos, multiplicado por una constante. ¿Y esa constante cómo se llama? Constante de rapidez, ¿no? Constante de rapidez. Miren, acá el orden, ¿cuánto es? Uno. Miren, el orden ya está acá, ¿no? Demarcado como uno. Reacción entonces de primer orden obedecen a las reacciones del tipo, acá falta, ¿no? A y se forman productos, ¿no? Entonces la velocidad de reacción debe estar en función a la concentración de esa sustancia multiplicada por una constante. ¿Ok? Bueno, luego de realizar varias operaciones matemáticas, acá van a utilizar incluso hasta integraciones, van a ustedes a obtener la ley, ¿no? La ley que fija la correlación entre la concentración de nuestra sustancia, el tiempo al cual transcurre, pues es necesario, ¿sí? Y la concentración inicial de nuestro reactivo, ¿no? Cuando esta concentración ya ocurre de que transcurrido un tiempo determinado, ese tiempo determinado se va a llamar tiempo de vida media, sí, solo sí que esta concentración se va a transformar en la mitad de esta concentración inicial, en la mitad de esta concentración inicial. Entonces, ¿cómo haremos? Esto de acá no, así no es, ¿no? Acá, concentración inicial, ¿ya? Es igual, entonces, a menos k por t un medio, este es tiempo de vida media, este símbolo significa tiempo de vida media por la constante y el signo negativo delante. Llegamos entonces a esta relación y luego despejamos, ¿no? Despejamos. Entonces, esto vendría a ser el tiempo de vida media, ¿ok? Estas dos relaciones son importantes en una reacción de primer orden. Sería bonito, la verdad, sería bonito e interesante desarrollarlo todo aquí a través de diferenciales e integrales. Es una cosa muy bonita. Ya se vuelve un poco matemático también, ¿no? Pero si pueden hacerlo, perfecto, ¿no? ¿Ok?
reacciones de segundo orden, cuando tenemos, por ejemplo, dos reactivos, ¿no? A y B, y esto se transforma en ¿qué? En productos, ¿no? Productos. Entonces nosotros podemos señalar aquí que cuando se trata de en una relación por cada mol, la velocidad de reacción estaría expresada para una ecuación sencilla, ¿no? En todo caso acá, pues A igual a 1, B igual a 1, ¿sí? En una reacción sencilla, en la transformación de los reactivos A y B en productos, en función de sus concentraciones podemos expresarlo, ¿no? Multiplicado por la constante. Esa será entonces la ley de velocidad. Ahora, ah, puede darse también la situación siguiente, ¿no? De que la concentración de B o la concentración de A sean por ahí semejantes, ¿no? Vamos a decir que esto sea igual a productos. Esto facilita los cálculos, ¿no? Esto de acá facilita los cálculos. ¿Para qué? Para nosotros obtener esta ley de acá. Esta relación indica que la inversa de la concentración al tiempo t es igual a una constante por el tiempo que transcurrió más la inversa de la concentración inicial. Ya les dije, ¿no? Este a grados no es, ¿no? A sub 0 es, ¿no? Corríjanlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá también es a sub 0, ¿no? Acá no. Tenemos entonces que A es la concentración final, o sea, después de que transcurre el tiempo t, A sub 0 es la concentración inicial, con lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Y el tiempo de reacción es el tiempo t, porque partimos siempre el tiempo desde cero, ¿no? Tiempo desde cero y luego va transcurriendo el tiempo, así de esa manera, ¿no? Por eso que colocamos 3 segundos, ya, suponemos de que es desde el inicio de la reacción, tenemos una determinada concentración inicial a un tiempo t. Tiempo cero tenemos una concentración inicial, ¿no? Conforme va transcurriendo el tiempo, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener, o sea, si nosotros hacemos, bueno, una línea paralela a las abscisas y cortamos aquí en la ordenada, tenemos un valor para la inversa de la concentración, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? El valor. Bueno, ahora, si nosotros sustituimos este valor por la mitad de la concentración inicial, tenemos entonces el tiempo de vida media. ¿Ok? Hay una relación entonces del tiempo de vida media, ¿no? Esto, grados, desaparezcan, ¿no? Esto es acá, así. ¿Ya? Bien, cosa que debemos notar, ¿sí? En la relación de primer orden tenemos una ecuación ¿de qué tipo? Lineal, ¿no? Lineal, ¿sí? Es decir, en ambas tengo lineales, ¿no? ¿Sí? En ambas tengo relaciones lineales. Pero ¿qué ocurre? En la primera, ¿cómo es la pendiente? Negativa. En la reacción de segundo orden, positiva. ¿Y eso de qué depende? Cuando yo observo acá, este menos k es la pendiente. E es la variable independiente. Y logaritmo neperiano o logaritmo natural de a sub 0, esto de acá sería una constante. O sea, esto sería el intercepto, ¿no? De una línea recta. Acá igual, ¿no? Acá la pendiente es positiva. K es positivo, ¿no? Más k sería, ¿no? En todo caso, ¿no? E, la variable independiente. Y esto de acá, ¿qué sería? El intercepto, ¿no? Ambas son relaciones lineales. ¿Ok? Con diferentes pendientes, obviamente. Ahora aquí, el tiempo de vida media depende, para la reacción de primer orden, depende de alguna de las concentraciones iniciales, ¿no? No depende de nada. Mire, 0,693 incluso es hasta una constante, ¿no? K es la constante de la ley de velocidad o la ley de rapidez, ¿no? Y acá, ¿cómo será para el tiempo de vida media? Ah, miren, acá sí depende de la concentración inicial. Eso es para cerrar, ¿no? A cerrar. Ya, esto de acá es la dependencia de la constante cinética con la temperatura. Fíjese cómo es la expresión. La constante, esa constante es el número que multiplicamos
por las concentraciones en la ley de rapidez, será igual también a un factor multiplicándose por el número o la base exponencial, y elevado a un exponente que es el negativo de esta relación, la energía de activación sobre el producto de la constante de los gases ideales, pero miren qué valor tiene la constante ideal, 8,314. Ojo, no vayan ustedes a cometer el error de emplear de los gases ideales 0,082, ¿no? O también por ahí otro valor, ¿no? 62,4 creo que es el otro. Acá está en unidades en Joule sobre mol por Kelvin, ¿no? O sea, es la misma constante de los gases ideales, pero con otras unidades, ¿no? Con otras unidades. ¿Ok? La energía de activación. Entonces, ¿la energía de activación en qué estará? En Joule. En Joule. ¿Ok? La temperatura, ¿en qué unidades va a estar? En Kelvin, ¿no? O sea, es decir, un poco la constante, un poco como que nos dirige, ¿no? A trabajar con las unidades que determine la constante, pues, ¿no? Porque si no, no la empleas, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Bueno, a ver, para desaparecer esta base exponencial, ¿qué nosotros podríamos emplear? Muy bien, el logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural, tanto de la izquierda, perdón, por el lado izquierdo como por el lado derecho, ¿no? Si aplico del lado derecho, logaritmo natural, a toda esta expresión, ¿qué tendría? Miren, aquí hay un producto y lo que está como exponente pasa a ser, ¿qué cosa? Pasa a ser un miembro, ¿no? De una suma, ¿no? De una suma, digamos, ¿no? Bueno, si aplico el logaritmo a un producto, ¿qué obtengo? La suma, ¿no? De cada uno de esas magnitudes, ¿no? La suma, ¿de qué cosa? La suma de los logaritmos naturales de cada una de esas magnitudes, ¿no? Si yo aplico acá el logaritmo natural, tendría el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de toda esta expresión. A ver, chicos. K es igual a A por A menos la energía de activación. Logaritmo neperiano también, logaritmo natural de la constante velocidad es igual logaritmo natural de A, energía de activación, RT. Aquí es donde tienen que ustedes prestar atención, porque esto será igual al logaritmo natural de la constante o factor preexponencial más el logaritmo natural de quién, el exponente, ¿no? Energía de activación, RT. ¿Sí? ¿Y esto a qué será igual? Logaritmo natural cancela, ¿no? Al logaritmo, a la base, digo, de los logaritmos naturales, ¿no? Logaritmo natural de A más, ¿más quién? Más todo lo que está aquí, pues, ¿no? Sería menos energía de activación sobre R por T. Entonces, veamos, ¿cómo sería esto? Sería así, ¿no? Logaritmo natural de K debe ser igual al natural de A menos energía de activación sobre R por T. Bien, quiero que vean esta expresión porque más adelante lo van a utilizar. No crean que no lo van a utilizar porque estoy perdiendo el tiempo. Ya, esto que está aquí para mí sería el intercepto, ¿ya? Y esto que sería, que estoy acá poniendo sería mi pendiente. Pendiente, que sería el intercepto. Y esta T de temperatura, ¿qué sería? La variable. ¿Y esto qué sería? La ordenada, pues, ¿no? O la función dependiente, ¿no? Es que tienen ahí una ecuación de la recta, ¿no?
una ecuación de la recta, ¿no? Es una ecuación lineal, ¿no? De esta expresión que hemos tenido aquí, una expresión exponencial, la hemos transformado a una relación lineal, ¿ok? Mediante este tipo de calculito. Ah, bonito, ¿no? Ya, listo. Ya vamos a ir para que no nos dé problemas. Equilibrio químico. Llegamos entonces al equilibrio químico, al tan adorado equilibrio químico, ¿no? Las reacciones químicas, dice, evolucionan hacia un estado en el cual se da un equilibrio dinámico. ¿Qué significa este equilibrio dinámico? Los reactivos entonces se descomponen, ¿sí? Que al mismo tiempo va a suceder, ¿qué cosa? ¿Sí? Otra vez, la formación de los reactivos, ¿no? Primero se descomponen, forman los productos, ¿sí? Los reactivos se descomponen para formar los productos. Y una vez que están formados los productos, ¿qué va a pasar? Se descomponen otra vez los productos para formar a los reactivos. No es una situación estática, ¿no? Por lo menos es una situación dinámica, ¿no? Se dice que es una situación dinámica. Entonces, a la vez que se van descomponiendo los reactivos para formar los productos también a su vez se descomponen como si ellos fueran reactivos, en todo caso, para formar otra vez a los productos. Entonces, la rapidez, ¿qué va a pasar con la rapidez directa, descomposición de los reactivos? Se va a, sí, se van a igualar en magnitud, se refiere, ¿no? A la rapidez de la reacción inversa, ¿no? Ya saben, ¿no? Hacia la derecha, directa, hacia la izquierda, inversa, ¿no? Entonces, colocamos las expresiones de cada uno de ellos, ¿no? La reacción directa estaría en función de los reactivos, ¿no? A y B. Y con su respectiva constante, ¿no? Constante uno le han puesto ahí, ¿no? Y la rapidez de reacción inversa es considerándolos a C y D como si fuesen reactivos, ¿sí? Multiplicados por una constante. La constante de equilibrio entonces va a ser, si yo reordeno esta expresión de aquí, K1 sobre K2, ¿ya? Y los reactivos C y D, la concentración de los reactivos C y D sobre las concentraciones de los reactivos A y B, ojo que he mencionado como si fuesen ellos reactivos, ¿no? Pero en realidad son los productos si lo vemos desde el punto de vista de la reacción, ¿no? Total. Pero en este caso estamos hablando para que pueda ser homogénea esta ecuación, ¿no? El concepto de que ambos están expresados como si fuesen velocidades de reacción tanto directa e inversa, ¿no? Entonces, la concentración de C en el equilibrio, concentración de D en el equilibrio, sobre la concentración de A multiplicada por la concentración de B también en el equilibrio. A esta división le llamamos concentración de equilibrio, perdón, constante de equilibrio, ¿ya? Cuando hablamos de de la constante de equilibrio, ¿sí? Tomamos en cuenta a los coeficientes estequiométricos. Este C y este D, este A y este B son, ¿qué cosa? Los coeficientes estequiométricos. Entonces, acá en esta expresión faltó una cosita. Colocar A, colocar B, colocar C, colocar D, ¿ya? C, concentración de C en el equilibrio hacia elevada al exponente C, que sería su coeficiente estequiométrico. Concentración de D, igual, ¿no? Y así, para todo, ¿no? Sería la concentración, la constante de concentración, en función de la concentración de cada uno de ellos, ¿no? De tanto de reactivos como de productos. Sería acá entonces, las concentraciones, ¿no? Tratadas así de ese modo, de los productos sobre concentraciones tratadas así de ese modo, como se señala aquí, ¿sí? De los reactivos. Ahora, puede estar también en función a sus presiones parciales. Presión parcial de C, presión parcial de D, sobre la presión parcial de A, la presión parcial de B. Cada uno, obviamente, ¿sí? Elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. La relación que existe entre el modo de expresar
la constante en función de las presiones parciales debe ser igual a la constante expresada en función a sus concentraciones multiplicada por este factor. R por T elevada a la diferencia del número de moles. Y esta diferencia se obtiene el número de moles de productos menos el número de moles de reactantes. ¿Quiénes son el número de moles? ¿Sí? La suma, los productos menos la suma de los moles totales de los reactantes. Ahí lo tienen, ¿no? Equilibrio homogéneo, fíjense acá, todos aquí son gases. Y puedo obtener la constante en función de sus concentraciones o la constante en función a las presiones parciales. ¿Es así? ¿Cómo se llamaba, ¿no?, esta ecuación? Bueno, esta es la obtención del amoníaco, ¿no? Haber-Bosch. ¿Ya? Y estos son los coeficientes estequiométricos, ¿no? 1, 3 y 2. Nunca olvidar, ¿no? Nunca nos olvidemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, equilibrio heterogéneo. Aquí vienen un poco las complicaciones. Ya vemos acá, todo está bien bonito, ¿no? En el mismo estado de agregación. Pero acá empiezan problemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de concentración, perdón, de la constante en función de las concentraciones, ¿ya? En función de las concentraciones, aquí miren, ¿por qué no consideramos, por ejemplo, al oxígeno? Acá tenemos, sí, sería, a ver, un momentito, sí, producto, ya. En función de las concentraciones, ¿por qué no consideramos al óxido de zinc y al sulfuro de zinc? Porque se consideran que una actividad igual a uno, o sea, mejor dicho, ellos en su concentración, una vez formados, va a ser muy difícil que varíen, ¿no? Ellos van a ser sólidos, ¿ya? Entonces, esta misma concentración, esta misma constante en función de sus concentraciones, no aplica para las sustancias sólidas, ¿no? Digamos, ¿no? Para esta ecuación, ¿no? Cuando vean ustedes, por ejemplo, por ahí de repente algún tipo de sustancia que no va a variar mucho en su concentración, entonces no se toma en cuenta. Esa sería la constante en función de la concentración. Y la constante en función de las presiones parciales, ¿cómo sería? Solamente en función de los gases, ¿no? De aquellos que serían gases, ¿no? En función de aquellos que serían gases. Claro, porque ellos solamente van a ofrecer la magnitud, pues, de presión parcial, nada más, ¿no? En el caso de los sólidos, no, pues, ¿no? ¿Qué presión parcial van a obtener de un sólido? No, no, no. Entonces, la constante en función de las presiones parciales será así, de ese modo, ¿no? Solamente tomando en función de la concentración, la presión parcial de los gases. El principio de Le Chatelier es que ante una acción externa va a ocurrir una orientación o desplazamiento del equilibrio, ¿no? O bien para el lado de los reactivos o bien para el lado de los productos. ¿Qué tenemos cuando aumenta la concentración? Cuando aumenta la concentración, la reacción en equilibrio va a tender a disminuirla hacia donde disminuye la concentración, ¿ya? Y en ese caso, la constante en función de las concentraciones no cambia. ¿Qué va a ocurrir si nosotros aumentamos la presión? Aumentamos la presión en el sistema, la reacción va a transcurrir o se va a orientar ¿hacia dónde? Hacia donde haya una menor cantidad del número de moles. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, los gases a medida que se van formando van ocupando mayor espacio, ¿no? Si aumentamos la presión, más bien el sistema tiende a compensar más bien ese aumento del número de moles, más bien disminuyéndolo, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Orientando la reacción hacia donde haya menor número de moles. Con esto le quiero decir que o bien puede estar el menor número de moles o bien al lado de los productos o bien al lado de los reactivos. Pero ustedes tienen que fijarse, ¿ya? Tienen que fijarse muy bien eso. Presencia de catalizador. No hay un desplazamiento neto del equilibrio. Siempre va a haber
una forma dinámica del avance de reacción va a aumentar, sí, para la derecha, perfecto, pero también dinámicamente se va a transformar otra vez en reactivos. Entonces, no hay un desplazamiento neto, digamos, del equilibrio, ¿no? No cambia, no afecta, digamos. En cuanto a la temperatura, acá sí tienen que ustedes tener mucho cuidado. Si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica. Endo, cuando más bien necesita calor para que pueda suceder la reacción, ¿ya? Y exotérmica cuando más bien se libera calor. Entonces, imaginemos que en este momento, pongan su mente en lo siguiente. Hablamos de una reacción exotérmica. ¿Qué va a suceder? En el lado de los productos se va a generar calor. Ya. Si yo, por ejemplo, aumento la temperatura del sistema, ¿ya? Si yo aumento la temperatura del sistema, entonces yo sé que hacia la derecha, ¿sí? Hacia la formación de productos, va a haber una liberación de calor, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que la reacción se va a desplazar hacia donde se genera más calor todavía. ¿Qué va a hacer entonces el sistema? Va a tratar de disminuirlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La reacción se va a orientar hacia la menor formación de ese calor. O sea, se va a orientar hacia dónde? Hacia los reactivos, ¿no? Entonces, esas cosas ténganlo muy en claro. Cuando hablamos de temperatura, elevación o disminución de temperatura, también debemos tener otro dato más, si la reacción es endotérmica o si la reacción es exotérmica. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Bueno, y acá para que se divierta, ¿no? El cloro puede obtenerse por oxidación del cloruro de hidrógeno en estado gaseoso de acuerdo a la ecuación. Son 5 moles del lado izquierdo, tienen 4 más 1, 5. 4 moles del lado derecho de los productos, ¿no? 2 más 2, 4. La reacción, ¿qué cosa es? ¿Qué hemos dicho que es esto? Este símbolo. A ver, delta de H positivo era exo o endo. Es endotérmica. Y cuando delta de la reacción es negativo, es exotérmico. Eso significa que de este lado se generó el calor, ¿no? De este lado hay liberación de calor. Una vez que reaccionan los reactivos, entre comillas, ¿no? Se va entonces a generar, ¿qué cosa? Calor. Selecciona entonces la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. O sea, es decir, para que transcurra hacia la derecha y se genere calor. ¿Qué necesitamos? Dice, aumentar el volumen del recipiente, aumentar la presión, adicionar agua, aumentar la temperatura o añadir un catalizador. ¿Qué necesitamos? ¿Mm? Bien, para aumentar el rendimiento necesitamos orientar, ¿qué cosa? Orientar la reacción hacia la producción de los productos, ¿no? O sea, la producción de los productos. Entonces, ¿qué haremos? O sea, la reacción debe orientarse hacia la derecha en todo caso, ¿no? ¿Qué haremos? Con respecto a la presión, a ver, mire, nosotros tenemos variables presión, temperatura. ¿Es así? Volumen y número de moles. ¿Ok? Bueno, por ahí no nos señalan acerca nada del número de moles, tampoco respecto al volumen, pero el volumen está relacionado con quién, con la presión. Entonces nos queda solamente estas dos variables para poder determinar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ya, si yo aumento la presión, ¿qué ocurrirá? La reacción se orientará hacia, ¿hacia qué? Hacia el menor número de moles totales, ¿no? Hacia los productos. Entonces, si yo aumento la presión, se dirigirá hacia la formación de productos de reacción. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la temperatura? A ver, yo aumento la temperatura. Se aumenta la temperatura,
como se está liberando calor, más bien, la tendencia más bien es más bien hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos, porque está aumentando la temperatura. Si aumenta la temperatura, más bien va a tratar de compensar, liberar menos calor, pues, ¿no? Más bien va a tirarse hacia la izquierda, más bien, ¿no? ¿Sí? Va entonces a orientarse hacia la izquierda, mentiras, más bien va a orientarse hacia la izquierda, ¿no? La reacción. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Mm? Debo entonces disminuir la temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, entonces se va a liberar más calor para que el sistema compense esa disminución de temperatura. Disminuyo entonces la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar la presión y disminuir la temperatura. Aumentar la presión. ¿Ya? ¿Aumenta la temperatura? ¿Es cierto esto? ¿Aumenta la temperatura? No, más bien debo disminuir la temperatura, más bien. Con eso entonces, esta reacción en equilibrio va a tender siempre hacia la derecha, ¿no? Con estas dos variables, hacia la derecha a la formación de producto. Bueno, entonces dejo de compartir esto y nos vamos a los problemas, ¿eh? Ah, debe ser. Sí, este es. Ahí tenemos entonces. Ajá. Bueno, un recuento de todo. Cinética química, las dos teorías que aportan la cinética, colisiones, orientaciones, choques efectivos, debe estar en su vocabulario. Reacción sencilla, reacción compleja, velocidad o rapidez de una reacción, la ley de rapidez en función de qué, de los reactantes, ¿no? ¿Sí? En función de los reactantes. Orden parcial, orden total, ecuaciones integradas, ¿no? Esas son las reacciones de primer orden, ¿no? Reacciones también de segundo orden. Ya hemos visto la ley que obedece y el tiempo de vida media, ¿no? Correspondientemente para cada uno de ellos. Dependencia de la constante cinética con la temperatura, ¿no? O sea, es decir, yo puedo tener la temperatura a 25 grados y puedo también obtener una temperatura a, no sé, a 30, 45, 100 grados, etcétera, ¿no? ¿Ya? Equilibrio químico, cómo se obtiene la ley de la constante, el principio de Le Chatelier, ejercicios de clase, ¿sí? La cinética química entonces estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, los factores que afectan esta velocidad como la concentración de reactivos, la temperatura y los catalizadores y el mecanismo por el cual se lleva a cabo una reacción. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta, ¿ya? La velocidad de reacción depende de la etapa más lenta del mecanismo. Bueno, eso ya es teórico, ¿no? Y ya lo hemos visto también, ¿no? Lo aclaré adelante, ¿no? Esto es verdadero. El tiempo de vida media se duplica al dividir a la mitad la concentración de reactantes para las reacciones de orden 2. Bueno, ¿cómo era eso? El tiempo de vida media para una reacción de orden 2 era la inversa, la constante, por la concentración inicial, ¿no? Nos está diciendo, si es que esta concentración inicial la disminuimos a la mitad, ¿cómo va a ser? Tiempo de vida media es igual a 1 sobre K, concentración inicial de A sobre 2. Entonces, este 2, ¿a dónde pasa? A multiplicar arriba, pues, ¿no? Tiempo de vida media será igual, y la sacamos, ¿no? Tiempo 2 veces 1 sobre K, concentración inicial. ¿Y esto a quién correspondía? Al tiempo de vida media, ¿no? Ahora, esta final, ¿no? Se va a transformar en 2 veces el tiempo de vida media inicial, pues, ¿no? De la inicial.
Acá está la inicial. ¿Eh? Duplica, entonces, el valor. Sí, ¿no? También es verdadero. La energía de activación se calcula como la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Eso también es verdadero, en teoría. Ya lo hemos visto. La concentración de productos aumenta conforme avanza la reacción. Y esto también es verdadero. Ya, sin embargo, aquí, para la reacción 2A más B igual a productos, el orden parcial de A es igual a 2. Bueno, acá, miren, solo en el caso en el que la reacción corresponda a una etapa elemental, castellano. Esto siempre y cuando de que sea en una sola etapa, o que sea una reacción con un mecanismo sencillo, nada más. Eso sería entonces, por lo tanto, esto sería incorrecto, ¿no? No siempre ocurre, ¿no? No siempre ocurre. Solo en el caso en que la reacción corresponde a una etapa elemental, solo una etapa sencilla, ¿no? Y una etapa sencilla, ¿quiénes la tienen una reacción pues sencilla, ¿no? Bien, luego tenemos aquí los gases, este, óxido de nitrógeno, impactan, llamados también NOx, impactan negativamente al medio ambiente al contribuir al smog fotoquímico. Bien, el smog fotoquímico es esa especie de neblina media parduzca, no sé si ustedes la han observado a trasluz en los días soleados. ¿Sí? ¿Ya? La descomposición de radicales libres de los NOx afectan la visibilidad y también incluso hasta la respiración, produce también problemas en la piel también. Ocurre que en los centros en donde se genera este tipo de óxidos de nitrógeno, ocurre también la lluvia ácida y también el calentamiento global, por motivo de calentamiento global también, ¿no? Reducir sus emisiones de claves para mejorar la calidad del aire, proteger ecosistemas, etcétera, ¿no? Una de las posibles formas por las cuales el óxido de nitrógeno se puede convertir a nitrógeno, que es un gas inerte y no tóxico, es, bien, miren acá, esta es la ecuación global, ¿no es así? Ecuación global, global. No confundir con cuál, con el mecanismo. Es una serie de etapas, ¿no? La etapa uno y la etapa 2. En este caso, ¿qué sería la reacción? ¿Una reacción con un mecanismo sencillo o un mecanismo complejo? Si se da en más de una etapa, sería mecanismo complejo, ¿ya? En dos etapas. Ahora, fíjense acá ustedes, miren, hidrógeno, es así, y este óxido nos da un óxido de dinitrógeno, ¿no? ¿Sí? Acá se formó, acá se emplea nuevamente. Esta es la sustancia intermedia, ¿no? ¿Sí? Perdón, se le ha subido una hormiga en mis lentes. Me está molestando. Bueno, la hormiga del suelo no va a pasar, ¿no? Bueno, ya está. Para que no se me pase en mi ojo. Bueno, ya listo. Aquí, en las dos etapas, entonces, en la etapa uno es la lenta. Es la que va a determinar la rapidez de la reacción. Al respecto, dice selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? La rapidez de esta reacción, ¿en qué estaría en función descrita? ¿No? En función de la constante y las concentraciones tanto del hidrógeno, así como del monóxido de nitrógeno, ¿no? Esto elevado al exponente 2, ¿no? Esta sería entonces la rapidez, ¿sí? para para este mecanismo, ¿no? Para esta reacción. Dice, el gas hidrógeno se consume al doble de velocidad que el monóxido de nitrógeno.
¿Cómo sería eso? Eso sería falso, pues. Porque la rapidez está para ambos en función de una misma expresión multiplicada por una constante. ¿Ok? El gas monóxido de dinitrógeno se forma en la etapa uno y se consume en la etapa 2. ¿Cómo será eso? El gas se forma en la etapa uno y se consume en la etapa 2. Ahí lo ven, ¿no? Es una sustancia intermedia. ¿Sí? Sustancia intermedia. Esto sería entonces verdadero, ¿no? La ecuación de velocidad o de la rapidez, en todo caso, sería la constante multiplicado por monóxido de nitrógeno elevado al exponente 2 multiplicado por la concentración del hidrógeno de orden parcial uno, ¿no? Acá sería un uno, ¿no? Sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta es la E. La E. Espérate. Nos queda pocos minutos. 3. El orden de una reacción química indica cómo la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los reactivos. Se debe determinar experimentalmente y ayuda a entender el mecanismo de la reacción. Al respecto, la reacción tal es de primer orden, respecto de A y de B. Ajá. Fíjese que acá los coeficientes estequiométricos un poco podrían hacer dudar, ¿no? De que esta reacción sería de primer orden, ¿no? Pero ya hemos dicho, si no coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pues el orden total de la reacción nos dice que es de primer orden. Pero acá, ¿cómo es? Nosotros vemos a 2 y a 3, ¿no? Como órdenes parciales de A y de B. No coinciden, ¿no? La suma, ¿cuánto sería? 5. Pero nos dice que el orden total es uno, es de primer orden. Cuando no coinciden, entonces estamos hablando de qué? ¿Mm? De un mecanismo complejo, ¿ok? De un mecanismo complejo. O sea, una reacción que transcurre de repente en varias etapas. Pero bueno, acá no está expresado así exactamente, pero acá esta expresión es ya de la ecuación neta o global, ¿no? Dice, cuando las concentraciones iniciales son, estas de aquí son las concentraciones iniciales, tanto de A y de B. Pueden ustedes imaginarse que también nos dan la... No se pueden imaginar, están ustedes viendo. Nos están dando la constante de rapidez. También nos está... No, la rapidez nos están dando, la constante no. Pero sí, ya teniendo la concentración inicial de A y la concentración inicial de B, y teniendo la rapidez, ¿qué podemos hallar? La constante de la reacción. ¿Qué nos piden? Calcular la velocidad de reacción en moles por cada segundo, molar por cada segundo, ¿sí? Moles no, molar por cada segundo, ¿sí? Cuando las concentraciones de ambos reactantes sean A y B iguales, ¿no? A 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Nos piden la velocidad de reacción cuando es este caso, ¿no? Cuando ya es este caso. ¿Sí? No perdamos el tiempo, dice. Aplicamos la ley de acción de masas, ¿no? Primero, la rapidez estará en función de una constante y el producto de las concentraciones, ¿no? Producto de todos ellos, ¿no? Tenemos entonces 9,6, lo que hace un momento leímos, ¿no? Que la rapidez, esta sería la rapidez, la que está acá, rapidez, es igual a una constante multiplicada por la concentración de A y la concentración B iniciales, ¿no? Y la rapidez 2, que es la que nosotros deseamos saber, si es nuestra incógnita, debe ser igual a una constante multiplicada por, ajá, esto de acá no, ¿ya? 3,2 no, es 2,0 por 10 a la menos 3. Esa es la corrección, ¿ya? 2,0 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Estas dos ecuaciones de aquí las dividimos. Entonces, arriba van a tener, ¿qué cosa? 9,6 por 10 a la menos 4
sobre X. ¿Quién es X? X es igual a la rapidez que estamos buscando, pues, ¿no? ¿Sí? Este es igual, la constante va a ser la misma, es la constante de la ley de velocidad, ¿ya? Esto de acá, ¿qué serían? Las iniciales, pues, ¿no? La ley de velocidad inicial. Y esta sería la ley de velocidad, ¿en qué caso? ¿Sí? En el caso que nos pide, pues, ¿no? Para hallar la velocidad de reacción en el transcurrido un tiempo, digamos, ¿no? Despejando, entonces, tenemos que la ley de velocidad es igual a 1,0 por 10 a la menos 4 molar segundo. La respuesta es la letra E. ¿Bien? La letra E. Bien, sencilla, sencillito. Veamos, la expresión de la ecuación de velocidad de la reacción en segundo orden depende de las concentraciones de dos restantes, o del cuadrado de la concentración de uno. Este tipo de cinética es crucial para entender muchas reacciones químicas en soluciones y superficies catalíticas. ¿Ya? Acá están haciendo mención de quién, de las reacciones de segundo orden. ¿Ya? Luego dice, punto. Al respecto a una reacción química elemental del tipo, este tipo, ¿no? se toman, se le toman 10 minutos, ese es el tiempo, ¿no? Tiempo, en hacer que la concentración de A disminuya de 36 milimolar a 16 milimolar. Determinar el tiempo que le toma la reacción en minutos en hacer que 16 milimolar se reduzcan hasta 2 milimolar. Bueno, a ver. Una reacción cuya cinética es de orden 2, ya hemos visto anteriormente, incluso en la parte teórica de este grupo de problemas, está expresada de esta manera, ¿no? Dice, de esta expresión podemos notar que al dividir entre 2 a la concentración inicial, el tiempo de vida media se duplica, ¿no? Eso es lo que ya hemos confirmado en las propuestas anteriores, ¿no? Entonces, se sabe que el tiempo de vida media de una concentración inicial de 32 milimolar, ¿cuánto empleaba? 10 minutos, ¿no? A ver, veamos. 10 minutos, ¿no? En hacer que la concentración de A disminuya de 32 a 16 milimolar. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros podemos deducir que pasó a 32 milimolar. A su vez, eso sí, para que pase la concentración del tiempo de vida media a 16 milimolar, van a emplear 20 minutos. De 16 a 8 milimolar, el tiempo de vida media también igual, en la concentración inicial de 8 milimolar a 40 minutos, ¿sí? Cuando pasa de 8 a 4 milimolar, y también 80 minutos para pasar de 4 a 2 milimolar. El tiempo necesario será entonces 140 minutos. Esta relación es en cuanto a tiempo de vida medias, ¿eh? Como le digo, la concentración inicial, cuando se hace la mitad, ¿eh? Cuando se hace la mitad, ¿qué sucede? Se duplica el tiempo de vida media, ¿no? Entonces, de esas expresiones están. Es en realidad una cosa aritmética esto, nada más, ¿ya? El tiempo de reacción de la reacción se toma como la suma, ¿no? de todos los tiempos de vida media que que han transcurrido, ¿no? ¿En qué está? En minutos. ¿De dónde? De 16 milimolar hasta 2 milimolar. De 16 milimolar se reduce a 2 milimolar. ¿Por qué tomamos justamente esta primera parte? Eh, Aquí. Se toman 10 minutos en hacer que la concentración de A disminuya de 32 milimolar a 16 milimolar. ¿Mm? ¿Por qué tomamos eso?
porque con ello nosotros vamos a referirnos a qué, a eh, este tiempo de vida media, o sea, a ver, se toman 10 minutos en hacer que la concentración de A disminuya de 32 milimolar a 16 milimolar. Ya, porque solamente en este tiempo, en este periodo, nosotros vamos a ver, aquí miren, cómo está la concentración, disminuyendo a la mitad. La concentración de A está disminuyendo a la mitad. Entonces, dice, le toma 10 minutos. Le toma 10 minutos. Acá, ¿qué pasó? Para que disminuya a la mitad, empleó 10 minutos. Es lo mismo que habíamos hablado de la ley, ¿no? Si la concentración inicial disminuye a la mitad, ¿qué sucede con el tiempo de vida media? Se duplica, se duplica. ¿No? Entonces, ¿qué pasó entonces? La concentración inicial, ¿no? Para nuestro caso será en el tiempo inicial, 32 milimolar, 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Ahora, para que pase a 16 milimolar, la concentración inicial va a emplear 20 minutos. Entonces ya pasamos de 16 milimolar a 8 milimolar. ¿Ok? Cuando pasamos otra vez a la mitad de esta concentración, sería 8 milimolar. ¿Ok? Pero duplicamos el tiempo de vida media. O sea, ya no van a ser 20 minutos, sino ahora van a ser 40 minutos. Este es en el tramo de 8 a 4 milimolar. ¿Ok? La concentración inicial otra vez disminuyó la mitad. Entonces duplicamos el tiempo de vida media. Ya no es 40 minutos, sino es 80 minutos. ¿Para qué rango? De 4, ¿no? De 4 milimolar a 2 milimolar. Entonces ya tenemos del rango, ¿no? De 16 milimolar a 2 milimolar. Y tenemos los tiempos, ¿no? 20 minutos, 40 minutos, 80 minutos, que eso es lo que nos piden, ¿no? 140 minutos. La respuesta es la letra D. Y la ecuación de Arrhenius establece cómo la constante de velocidad de una reacción química depende de la temperatura y la energía de activación. Expresa que a mayores temperaturas las moléculas tienen más energía para superar la barrera de activación. ¿Sí? La barrera de activación estaba expresada en función de que de la energía de activación, ¿no? Energía de activación se refieren aquí. Acelerando la reacción. Dice, al respecto, se dispone la siguiente gráfica que muestra la dependencia de la constante cinética de una reacción de primer orden con la temperatura. Bueno, esa expresión que hace un momento hallamos, ujú, esa expresión hace un momento que hallamos, o que la hemos deducido, ¿no? Se encuentra aquí, ya expresada, ¿no? Pasar de acá a esto, pues, ¿no? Implica ya una serie de operaciones, ¿no? Entonces tenemos el logaritmo natural de la constante, de la ley de velocidad, igual a una constante también, ¿no? Preexponencial, ¿no? Esto sería como el percepto, ¿no? Y esto que tienen ustedes aquí, ¿sí? Esto que tienen ustedes aquí, ¿qué cosa sería? La pendiente, ¿sí? Esa sería la pendiente. Y este de acá, ¿qué sería? La variable. Digamos, ¿no? El lado de las abscisas, ¿no? La variable. Ahora, fíjense que la variable, ¿de qué modo estaría expresada así? La inversa de la temperatura, ¿no? La inversa de la temperatura, ¿sí? Eh, un momentito, chicos, un momentito. Ya. La inversa de la temperatura vendría a ser entonces las abscisas, ¿no? Y menos energía de activación sobre R, ¿qué sería? La pendiente.
¿ya? O sea, vamos a ahora escribir bien esto. A ver, un momentito. Vamos a demarcarlo bien, ¿ya? Esto de acá entonces quedó como que sea el intercepto, ¿no? Y esta que tienen ustedes aquí delante, sería la pendiente. Y esta que está aquí sería la variable independiente. ¿Y él quién sería entonces? La variable dependiente, entonces, en todo caso, ¿no? Bueno, veamos entonces. Arriba nos dan las condiciones, ¿no? Al respecto se dispone de la siguiente gráfica. Uy, ya. Al respecto se dispone de la siguiente gráfica que muestra la dependencia de la concentración. La reacción es de primer orden, ¿sí? Y nos dice, determine la energía de activación de la reacción en kilojoule por mol, utilizando la información suministrada por la gráfica. Bueno, ¿en dónde nosotros tenemos el valor de la energía de activación? ¿No es cierto que desarrollando la ecuación lineal que tenemos aquí, aquí, ¿no? Conociendo la pendiente, podemos conocer la energía de activación, ¿o no? Pues según la gráfica, ya la gráfica ya está expresada en función a esta ley, esta ecuación lineal. Ya está expresada. Entonces, lo único que vamos a hacer es hallar la pendiente de esa recta, ¿ya? Gráficamente, y luego la igualamos con este valor. Este R, ¿cuánto era? No era 0,082, era 8,31 y unidades, ¿no? Joule sobre mol por Kelvin, ¿ok? Entonces, en estas unidades, ¿qué me va a salir? La energía de activación, ¿sí? En Joule, ¿no? En unidades de energía, ¿no? En unidades de energía, incluso, sí, sí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor de aquí, vamos a igualarlo a la pendiente de la recta. Miren, está calculado aquí, el valor, podemos tomar este valor menos este valor, y el valor de las abscisas y el valor de las ordenadas, ¿no? Entonces dividimos, ¿no? La pendiente que sería la tangente, ¿no? Sería entonces 1,0, ¿sí? Sobre 0,001. Y el valor que le anteponemos acá, negativo, ¿no? Para que el valor de la pendiente sea negativo y coincida, ¿no? Con la pendiente de esta recta. ¿Cuánto es? Menos 1000. Entonces, ese valor lo igualamos al de acá. Y esta R lo multiplicamos por 1000. Y tenemos 8,3 por 10 al cubo joule por cada mol. O sea, 8,3 kilojoule por mol. Y la respuesta es la letra C. Bueno, la conversión de dióxido de azufre a trióxido de azufre es clave en la producción de ácido sulfúrico utilizando un catalizador en el proceso de contacto. Sin embargo, genera problemas ambientales como la formación de la lluvia ácida que daña ecosistemas, cultivos y construcciones. A continuación se muestra una gráfica de la evolución de las concentraciones de reactantes y productos para una reacción realizada en el laboratorio, la cual alcanza el equilibrio luego de cierto tiempo, T sub 0 debería ser, ¿no? De inicial. Bien, esta es la ecuación neto global y este es el avance, ¿no? De la reacción. Todos, el dióxido de azufre, el oxígeno, ¿sí? Comienzan desde un tiempo cero. Desde un tiempo cero igual a cero. Entonces, ¿qué son ellos? Ellos, ¿qué vendrían a ser? ¿Sí? A medida que va transcurriendo el tiempo, se van formando y va aumentando la concentración. Aquí no nos referimos a los productos, ¿no? Los productos. Y sin embargo, aquí, miren, en el trióxido de azufre tiene una concentración inicial de 0,5 y a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo. ¿Quién es él? Él sería entonces el reactante, ¿no? Hasta que disminuye, ¿no? Y se prolonga así, ¿no? En una concentración denominada de equilibrio. Bien, ahí tenemos la ecuación neta o global, ¿ya?
¿Y qué nos piden? A ver, bueno, al respecto seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas. Bien, yo les propongo algo, por favor, tomen ustedes ahí un pantallazo de la número 6 y su solución, que esto es únicamente ubicar los puntos, por ejemplo, del inicio de la reacción. El recipiente dice contiene solo anhídrido sulfuroso, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Al inicio de la reacción, anhídrido sulfuroso, a ver, solo contiene anhídrido sulfúrico, que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Anhídrido sulfúrico, miren, 0,5 molar al inicio de la reacción, ¿sí? Eso es lo que contenemos, lo que contiene nada más. Pero dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso no contiene, ¿no? Es cero. Oxígeno tampoco, ¿no? No contiene, es cero. Lo único que tiene es el trióxido de azufre nada más. Eso sería el anhídrido sulfúrico. Anhídrido sulfúrico. Por eso dice que es falso. Al inicio de la reacción, el recipiente solo contiene anhídrido sulfúrico. Número 2. En todo momento, la concentración de dióxido de azufre es igual a 2 veces el de oxígeno. Veamos, ahí está, ¿no? 2 veces, ¿sí? La concentración, una vez solamente de oxígeno, ¿no? El doble, ¿no? Todo momento, ¿no? En todo momento siempre se va a mantener según la ecuación estequiométrica, ¿no? También, ¿no? Va a ser siempre el doble. Bien, en ese caso, entonces tenemos que es verdadero. Los coeficientes estequiométricos son 2 y 1 para cada uno, respectivamente, tanto de anhídrido sulfuroso con el de oxígeno, ¿no? Y la 3, la constante de equilibrio en función de las concentraciones de la reacción es 6,6. Bien, acá tenemos en función de las presiones parciales, debería ser, ¿no? Pero como es una K sub C, es en función de las concentraciones. Entonces debemos escribir en función de las concentraciones y con su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿no? Elevado al coeficiente estequiométrico, ¿no? Y tenemos aquí, estos valores que están aquí ya serían los alcanzados en el equilibrio, ¿no? ¿De dónde los obtenemos? De aquí, ¿ya? Estos de acá. Cuando ya están así de manera lineal, las concentraciones, 0,424 sería la concentración en el equilibrio. Y acá también en el equilibrio y acá también en el equilibrio, para respectivamente cada una de estas especies. Entonces, solamente reemplazamos eso. Reemplazamos aquí, ¿eh? Aquí, en la ecuación de la constante en función de las concentraciones. Y obtenemos el valor de 6,6. Bien. La respuesta para ello sería la respuesta, la E. El problema número 7, lo vamos a dejar para la siguiente, por favor. Problema número 7 y el problema número 8, ¿no? Bien, el problema número 7 está en función de las presiones parciales. Y vamos a construir primero nuestra ecuación para hallar la constante en función de las concentraciones, elevando al cuadrado para el amoníaco y elevando al cubo para el hidrógeno. Para el amoníaco sería al cuadrado, con el coeficiente estequiométrico 2, y para el hidrógeno, coeficiente estequiométrico 3, ¿no? Para el nitrógeno, coeficiente estequiométrico 1, ¿no? Aquí habría un 1 nada más, y tendríamos la expresión de la ley 3,6 por 10 a la octava. Seleccionar, dice la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas. Debido a que la reacción dice es exotérmica, al aumentar la temperatura se produce más amoníaco. A ver, si yo aumento la temperatura y se produce más amoníaco, ¿eso será cierto?
falso, ¿no? Porque más bien se producirá más bien menos amoníaco. El desplazamiento de la reacción será más bien en orden inverso, más bien, de un desplazamiento inverso, ¿ok? Aumentar la presión desplaza el equilibrio hacia los productos. A ver, tenemos 3 más 1, 4. 4 moles totales del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Si yo aumento la presión, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia la producción de amoníaco. Entonces, aumentar la presión desplaza el equilibrio hacia los productos, que es la producción de amoníaco en todo caso, ¿no? Donde hay menos moles de gas, claro. Si se duplican todos los coeficientes, la nueva constante sería 7,2 por 10 a la octava. Bien, si yo duplico aquí, sería 2, 6 y acá 4, ¿no? Sería elevar nuevamente esto, ¿qué cosa? Al cuadrado, ¿no? Casi la constante cinética otra vez elevada al cuadrado. Bueno, dice, la constante en función de las concentraciones queda elevada al cuadrado, no multiplicado por 2. Eso sería falso, entonces. La respuesta sería la D. Bien. La número 8, por favor, les pido la siguiente clase, porque ya nos estamos pasando, ya nos pasamos ya hace rato. Pero, por favor, tómenle un pantallazo, la número 8, y queda para la siguiente, ¿ya? Igual refuerzo también la 7, ¿no? A la siguiente. Bien. Problemas propuestos. Uno sería la C, la 2 sería la C, la 3 sería la B, la 4 sería la B, la 5 sería la C, y así sería, ¿no? Hay una corrección, pero se lo voy a alcanzar por favor la siguiente clase, ¿sí? Respecto a este problema, ¿no? La número 1, ¿ya? Pero por favor tengan un poquito de paciencia que ya vamos a hacer eso, ¿no? Ya, bueno, entonces dejo de compartir, grabo esto, dejo de compartir y tomo una captura, ¿ya? Bueno, bueno, bueno. Ahí. Hago entonces la captura y lo tomo entonces ahí como evidencia. ¿Mm? Ahí está. Bueno, chicos, entonces me despido. Muchas gracias y nos vemos. ¿Ok? La siguiente clase. Muchas gracias. Hasta pronto.